Te lo cuento. 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 Te lo Te lo cuento cultural. Te lo cuento Te lo cultural. cuento cultural. Te lo cuento cultural. Te lo cuento cultural. Un podcast. De chavitas académicas. Para chavitas no académicas. Hola Telocuenters, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o depende de la hora que estén escuchando este primer capítulo de esta segunda temporada de tu podcast favorito, Te lo cuento cultural. Qué emoción verdaderamente. Les habla Sebastián Morales, una de las co-hosts de tu programa. Soy la historiadora del grupo y la más joven. Aunque se ataquen. En estos momentos le paso la voz a la mujer comunicóloga del grupo, que está a mi izquierda en estos momentos, y a tu derecha. Bueno, no, a mi izquierda. No voy a decir izquierda. Bárbara. Depende cómo nos vean. Ajá, exactamente, porque tenemos video en estos momentos. Pero, Bárbara, preséntate. Ajá, estamos experimentando con video también, entonces te vienen cositas y se van cositas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos primeramente por escucharnos en nuestra primera temporada. Gracias a todos, todas ustedes. Estamos aquí de regreso, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, gente nueva que se incorporó. De verdad, muchísimas gracias. Y yo quiero dar un agradecimiento especial a la Telocuenter número 1 de Mexicali, Esmeralda, tú que nos escuchas y que probablemente nos vas a ver. Saludos, reina. Entonces arrancamos con todo esta segunda temporada. Yo estoy muy emocionada, sé que ustedes también. Y pues, Fabi, ¿qué nos puedes comentar también tú? Hola, chavas. Saludos. Pues muy emocionado de estar de vuelta. Ya, muchas gracias por su apoyo en la primera temporada. Vamos a estar un poco más, porque nosotros tampoco sabíamos que era el fin de la primera temporada. Entonces, a lo mejor estar un poco conscientes sobre eso y decirles. Pues gracias por el apoyo, gracias por sus visitas. Ya recibimos nuestros primeros... Ya tenemos ideas de nuestra primera gira latinoamericana, que vamos a pasar primero por Brasil. Se anuncian fechas. Come to Brazil. Pues muy emocionados. Tenemos nuevas dinámicas en este primer episodio, entonces esperamos que les guste. Y nos gustaría que nos dijeran a través de nuestras redes sociodigitales qué es lo que les gustaría ver en el programa, qué quieren escuchar, qué quieren ver. Y pues nada. Y Cafenio. Exacto. Cafenio, te estás tardando con el patrocinio. Este es de Lick. Mi cafecito es de Lick. Aquí local. Local de esta institución. ¿Cómo se pero dice? sí. Apoyemos negocios Apoyo negocios norteños y locales. A la normita. Viva la norma. ¿Así se llama? Sí, normita, ¿no? Ok. La Y yo secretaria. viva Normita por este café del día de hoy. Así se llama mi mamá también. Ay, saludos a todas las normas de todo México, de todo el mundo. Pues nada, chavas, yo creo que aquí mis compañeras y yo también les agradecemos. Creo que es importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube de aquí del instituto. Denle like, coméntenos, califíquenos también en Spotify, pónganos 4 estrellitas, 5 estrellitas de preferencia. Coméntenos también en Spotify porque los comentarios para nosotras es una retroalimentación directamente para ver qué les gusta, qué no les gusta y qué otros temas podemos hablar. Así que pues también creo que se han dado cuenta, ya no somos rojas, ahora esta es nuestra nueva temporada de color azul. Esperemos que con esta nueva temporada lo demos todo con estos colores. Y pues nada, amigas, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten azules hoy o cómo se sienten? Very blue. Y yo me siento melancólica. Into the blue. Pero me encantó también. Igual, si hacemos tercera temporada, tenemos que elegir otro color. Aceptamos sugerencias. Es que, pues, yo creo que para dar comienzo le voy a ceder la palabra a Fabi para que nos explique un poco la dinámica de este primer capítulo de esta segunda temporada. Dale, Fabi. Como les comentaba hace ratito, chavas, pues tenemos nuevas dinámicas que vamos a implementar en este primer episodio. En esta ocasión nos daremos a la tarea de primero irles introduciendo un poco más a lo que se entiende por estudios culturales, ya que pues partimos de esta maestría, el plan surge de este campo, entonces nos parece necesario que conozcan más sobre esto, ¿no? Ya que en la primera temporada no abundamos mucho en ello. Con eso pretendemos animar a cualquier persona que se encuentre estudiando alguna ciencia social, aplique al posgrado. Y porque con cada persona que ingresa nos dan una pequeña bonificación. Quizá con este breve chapuzón quede un poco más claro todo lo que pueda verse y abarcan los estudios culturales. Nos aseguramos de 3 lecturas básicas que vimos durante nuestra estancia aquí. Y segundo, será platicar con ustedes sobre el cómo es que llegamos a nuestros campos de estudios actuales. Consideramos que es importante el explicarles cómo es que la investigación nos atraviesa a cada uno para que entiendan de mejor
manera de dónde partimos y cuáles son nuestras intenciones dentro del mundo académico. También queremos hablar sobre nuestro trayecto recorrido para terminar en el IC Museo. La dinámica será la siguiente. Habrá 2 rondas. La primera será para dialogar sobre las lecturas que escogimos cada uno brevemente y la segunda será para conocernos desde la investigación y las experiencias que nos llevaron hasta aquí. Entonces, le paso el micrófono a la muñeca de terciopelo Bárbara para que arranque la primera ronda que llevamos Estudios Culturales 101. Salud. Terciopelo, wow. Ok, bueno, la primera lectura ya para dar inicio y formalidad a este gran episodio con el que empezamos esta temporada se titula La formación de los estudios culturales por parte de la doctora María Elisa Sebasco. Es solamente un fragmento de este trabajo extenso, lo pueden googlear, está el PDF, es gratuito. Lo vimos en una materia aproximadamente en nuestro segundo semestre, en donde más o menos profundizamos cómo es que surgen, desde dónde surgen, cuál fue su propósito. Y me gustó bastante una pequeña cita que aparece en este trabajo, la cual voy a leer de manera textual. Los estudios culturales se caracterizan por la polémica y por la falta de normas dedicadas a ellos. Casi todas las definiciones destacan la dificultad de restringirse a un aspecto exacto de un ámbito nuevo, todavía en expansión. Sus orígenes mencionan a Stuart Hall, quien fue director de uno de los primeros institutos. O sea, aquí nos estamos remontando a los años de 1950, 60 y pues adelante, ¿no? Específicamente a finales de los 60, como venía mencionando, en el Centro Contemporáneo de Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham. Este Dr. Hall destacó las cuestiones de la cultura, de la conciencia y de la experiencia, al enfatizar la importancia de la acción de grupos y clases en el cambio social. Afirma que estas obras configuran un rompimiento con la tradición de los modos del estudio de los fenómenos sociales. Los estudios culturales recogen las disputas por los entendidos del mundo, marcando que no todo es homogéneo. Trabajos previos y durante esta temporalidad de otros autores aportaron las bases del rechazo no solo del elitismo de la alta cultura y de la gran tradición, sino también el marxismo reduccionista, entendido como una fuerte incidencia de la economía. Lo que esto buscaba era disolver los límites entre lo elevado y lo bajo de la cultura, básicamente hegemonía como sistema dominante en totalidad y la convivencia con formas de resistencia. Los estudios culturales comenzaron a partir de la necesidad política de establecer una educación democrática para los que habían sido privados de esta oportunidad, como la expansión de las escuelas nocturnas para aquellas personas que se encontraban trabajando. Entonces, una vez que terminaban su horario laboral, podían asistir a estos espacios. Se cambiaron las maneras de enseñar. Los alumnos exigían temas que tuvieran relación con sus vidas. Tenían derecho a formular preguntas que les interesaban, muchas de las cuales estaban fuera de disciplinas institucionalizadas, obligando a los instructores a un esfuerzo interdisciplinario que se halla en la base de los estudios culturales. Y como ya se ha mencionado anteriormente, esa es una de las características principales de los estudios culturales, que no solamente nos lo vemos o tratamos el tema o el tópico o la problemática desde una sola visión, sino como que tomamos de diversas disciplinas en orden de complementar y enriquecer nuestro trabajo. Durante los años 70 y 80, los estudios culturales estuvieron marcados por la intersección de lo privado y de lo público, representada en el poderoso eslogan feminista "La gente es política", y por cuestiones de raza, con el movimiento de las personas negras que cruzó el Atlántico y entró poderosamente en Gran Bretaña. Entonces creo que ha tenido bastantes transformaciones después de esta temporalidad. Un poquito más adelante comienzan a darse en América Latina. Eso también es otra manera de hacer los estudios socioculturales, y un punto también que intersecciona bastante fue la cultura de masas. ¿A qué nos referimos con esto? A los medios de comunicación masivos que estaban tomando la vida de las personas en su cotidianidad y los estaban utilizando como un medio de producción de entretenimiento, de compartir. Entonces rompía como lo básico de el arte solamente es la música clásica, el arte solo es la poesía, el arte solo es la literatura. No, o sea, hay mil maneras de vivir, y por eso retomaba lo de no es homogéneo. O sea, hay una multiculturalidad, hay muchísimas áreas, hay muchísimos espacios de donde tomar, y estaba tomando fuerza. Entonces creo que eso es un buen punto para iniciar, que vienen como una forma de aprender diferente, de hacer diferente el trabajo y cómo y con quién trabajamos. Entonces, ¿qué les parece, chavas?
Bueno, muchas gracias, Bárbara. Creo que eso es ¿cómo decirlo? Un pequeño esbozo de lo que son los estudios culturales, como un poco más contextual también, de dónde vienen y cómo surgen y a lo que van después. En mi caso, voy a hablar de una lectura que se llama El corazón de los estudios culturales, contextualidad, construccionismo y complejidad. De igual manera, es un artículo que se encuentra en línea, lo puedes encontrar de manera muy fácil si les interesan esas temáticas en línea. El autor es Lauren Grossberg. Él es uno de los grandes académicos referentes a los estudios culturales. Como lo veíamos con la lectura de Bárbara, él fue un alumno dentro del Centro de los Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham. Fue una figura clave en la difusión y el desarrollo de los estudios culturales en Estados Unidos, ¿no? De Gran Bretaña, gracias a él y a otros pensadores, también se retoman esos estudios culturales y se trae al continente de acá, ¿no? Algunos de sus enfoques son la cultura popular, medios de comunicación, política y teoría social. Ya adentrándome más o como tal a la lectura, aquí se habla sobre de qué carajo hablamos cuando hablamos de estudios culturales, una posible definición y algunas de sus características. Una de las características básicas vistas en la lectura y durante nuestra formación dentro del instituto es que el tratar de definir los estudios culturales es complejo y lo vuelve limitante al mismo tiempo. Aún así, el autor propone una bastante amplia. Distinguen cómo las vidas cotidianas de las personas están articuladas por la cultura y con ella. Investiga cómo las estructuras y fuerzas particulares organizan sus vidas cotidianas de maneras contradictorias, empoderan o desempoderan a las personas. Y cómo se articulan sus vidas a las trayectorias del poder político y económico y a través de ella. Se exploran las posibilidades históricas de transformación de las realidades vividas por las personas y las relaciones de poder en las que se construyen dichas realidades. En cuanto reafirma la contribución vital del trabajo intelectual a la imaginación y a la realización de tales posibilidades. Se ocupa del papel de las prácticas culturales en la construcción de los contextos de la vida humana, como configuraciones de poder, de cómo las relaciones de poder son estructuradas por las prácticas discursivas que constituyen el mundo vivido como humano. Es decir, buscan entender no solo las organizaciones de poder, sino también las posibilidades de supervivencia, lucha, resistencia y cambio. Entonces, este último apartado en específico es una de las razones por las cuales se vinculan o salen de aquí muchos movimientos sociales como la cuestión feminista, la teoría queer, el movimiento de personas negras racializadas o la decolonialidad, porque siempre son luchas y resistencias discursivas o materiales que se ven dentro de la sociedad como problemáticas, ¿no? Otra de las características, y creo que ya lo mencionaba Bárbara, es que rechazan todos y cada uno de los sueños de verdad universal, absoluta, completa y perfecta. O sea, no podemos utilizar una teoría o una verdad como absoluta universal porque nunca va a funcionar, ¿no? Aunque sea una pequeña adecuación, no sé, pone mucho de ejemplo la cuestión feminista, el movimiento feminista, o sea, sí nos podemos tomar sus bases, no sé, por ejemplo, el feminismo británico, ¿no? Que es parte donde surge todo el movimiento actual. Lo podemos retomar, pero no podemos aplicarlo de la misma manera porque la verdad no es absoluta, no es universal y el contexto pues va a importar, ¿no? Porque la forma de implementarlo o adecuarlo pues es importante. Como respuesta a esto, y siendo otra característica, los estudios culturales tendrán que ser interdisciplinares y deben serlo porque la cultura no puede analizarse en términos puramente culturales. Entender la formación cultural específica requiere mirar las relaciones de la cultura con todo lo que no es cultura. Y otra de las características y una de las más principales que el autor señala como el corazón de los estudios culturales, que es el nombre de la lectura, es el contextualismo radical. Es decir, que la identidad, importancia y efectos de cualquier práctica o evento, incluyendo los culturales, se definen no solo por la compleja serie de relaciones que los rodean, interpretan y configuran, haciéndoles ser lo que es. Ningún elemento puede aislarse de sus relaciones, aunque esas relaciones puedan cambiarse y están cambiando constantemente. Cualquier evento puede entenderse exclusivamente de manera relacional, como una condensación de múltiples determinaciones y efectos, ¿no? Creo que ahí un poco entra también la interseccionalidad. A lo mejor no lo ve como tal, pero yo creo que podríamos ejemplificarla con esa teoría. Los estudios culturales están comprometidos con la realidad de las relaciones que tienen efectos determinantes, pero se rehúsa a asumir que todas las relaciones y efectos tengan que ser necesariamente lo que son. Esto yo lo relaciono mucho con la cuestión de género, ¿no? Como el género se da acomodado, que las relaciones de poder de género se dan acomodadas, ¿sí, no? O sea, los estudios culturales tienen esta noción. No porque sean dadas, no quieren ser que necesariamente son lo que son. Pues pueden modificarse, pueden reestructurarse y normalmente pues esta reestructuración viene de movimientos sociales donde las relaciones asimétricas de poder pues no son las personas beneficiadas. Exacto. Por último, los estudios culturales no van a salvar el mundo, ni siquiera a la universidad. En lugar de ello, están en una modesta propuesta de práctica política intelectual flexible y radicalmente contextual. Intenta producir la mejor posibilidad de conocimiento al servicio de la construcción de un mundo mejor. Amo los estudios culturales. Amamos estudios socioculturales. Gracias, estudios socioculturales por...
Existir. Todo. Sí, de verdad, por todo. Pero siento que, o sea, me imagino que muchas personas están así como mucha lectura, muchas cosas como un poco redundantes, pero lo que estamos tratando es hacer como que este diálogo un poco más ameno, o sea, darles a entender que todo lo que hablamos en la primera temporada está atravesado por los estudios socioculturales, porque también nos dicen como que, ¿por qué sociocultural? ¿Por qué es estudios culturales? Y la verdad creo que lo que nos hemos dado cuenta en estas 3 lecturas, que yo voy a abordar un poco más de lo latinoamericano, siento que es ese posicionamiento, pues como los de Birmingham, que son así como los OG, pues son como los estudios pues culturales o los cultural studies, como que también se dividen como en Norteamérica, y nomás como que el nombre va cambiando, depende del territorio o del contexto en donde se están desarrollando, pero pues creo que lo que podemos rescatar hasta ahorita es que pues son interseccionales, se interseccionan varias disciplinas, es flexible la metodología, que te voy a indagar un poquito más en el artículo que leí, y pues lo que menciona Bárbara, que son temas actuales, lo que está pasando en la sociedad se trata de abordar desde el cuestionamiento, desde lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la sociedad actual se trata de ver con la teoría para que se pueda comprender la sociedad. Y vamos a ejemplificar, o sea, vamos a utilizar nuestros trabajos y un poco de nuestra experiencia como personas, como seres vivos en este planeta, para aterrizar todo esto que estamos diciendo así como teóricamente, sino de qué manera lo entendemos y de qué manera lo aplicamos, porque cualquier persona, o sea, creo que la mayoría de las disciplinas podrían entrar a un programa como este, aprendes y pues eso también nos atravesó a nosotras, a nosotres, y lo vamos a comentar más adelante para que no se nos vayan. Exacto, no pierden el hilo, ahí saquen un cuadernito, una nota, algunas palabras clave que se les hayan, pues como chichetas mentales, pónganlas ahí nomás como para que las vayas desglosando conforme vayamos pasando en este capítulo. Pues ya retomando la lectura que a mí me tocó, se llama Los estudios culturales, el mapa incómodo de un relato inconcluso. Qué gran texto, gran título. Fuerte, muy fuerte. Así como inventada. Pero el chiste, la persona que escribió esto fue la doctora Rosana Reguillo, que la verdad es una investigadora mexicana especializada en los estudios de la juventud, la ciudad como espacio social, el miedo como construcción social y estudios que cruzan disciplinas como la antropología, estudios culturales y de comunicación. Así que comenzando, en este texto Reguillo hace una genealogía, que es como un antecedente, se va por antecedentes mencionándolos, de las diferentes escuelas que abordan los estudios de la cultura, como la escuela de Birmingham, que explicó un poco más Bárbara, como los originales o los primeros que pusieron la piedrita ahí en el camino a los estudios socioculturales, siguiendo los cultural studies en estudios en Estados Unidos, como lo que menciona Fabi. Grossberg es uno de las figuras emblemáticas de los cultural studies en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos estaban algunos pensadores alemanes de la escuela de Frankfurt, que ellos fueron exiliados por estos regímenes nazis y terminaron en Nueva York haciendo como trabajos en las universidades, y por eso como que los cultural studies están como los gringos y de los alemanes. Pues como que cada uno está abonando desde sus contextos, de su territorio, o sea, los alemanes desde sus prácticas y los gringos, y tratan de hacer como esta compaginación. Así que después de ser exiliados de la Segunda Guerra Mundial, hace un señalamiento de la diferenciación de estos estudios en contraste con el punto de vista desde América Latina, en donde, abro cita, se han esforzado por visibilizar y poner en discusión temas, procesos, momentos y prácticas sociohistóricas y políticas como claves para la comprensión de las sociedades latinoamericanas, que es lo que venimos diciendo, o sea, ponen en discusión acciones, prácticas, o sea, como comportamientos de la sociedad para entender la sociedad que está en constante cambio. O sea, vamos de la mano de lo teórico y de lo práctico. Es que eso es lo que está pasando con los estudios de la cultura en la América Latina, a partir de sus vínculos con el resto del mundo y con el pensamiento metropolitano, que Reguillo lo tiene relacionado, entendido como este pensamiento blanco, europeo y heterosexual, pues que estos 3 puntos hacen que invisibilicen muchos discursos, que, o sea, queda todo lo de género, todas las personas racializadas, todas las personas de América Latina que no son blancos, no son hegemónicos y no son europeos, para empezar.
Así que eso es muy pertinente. Algunas características podrían ser la transdisciplinariedad. Ya sé que es una palabra muy grande, la vamos a abordar mucho en este capítulo. Vamos a tratar de enunciar bien las palabras. Y esto lo menciona como América Latina como una necesidad. Pues en otras cuestiones, como en otras lecturas, era como lo veían así como por encimita, pero los estudios de la cultura en Latinoamérica sí lo menciona como una necesidad. Para construir puentes de pensamientos teóricos entre pensadores latinoamericanos de distintas disciplinas, como lo veníamos diciendo, con el propósito de entender algo, entre comillas, desde varios puntos de vista. Un ejemplo para que las personas ya digan como que es demasiada lectura, demasiada información. Ya sé, como que ya, detente Hoshi, literalmente. No me la hagas. Pero un ejemplo puede ser la comprensión de la dominación, pues, o sea, la dominación como, pues, muchas personas tenemos una noción de la dominación y pues se puede entender desde diferentes vertientes, como lo puede ser la historia, la economía, la comunicación, para que el conocimiento sea más redondo, si no nomás sea como desde la historia, sino como que se compagine y se vaya enriqueciendo de diferentes disciplinas. Ok, abriendo otra cita, es quizás más relevante señalar que los estudios culturales se trata de un campo vigoroso que entiende que la cultura no es estática, ni un sistema cerrado, es una fuente de constante conflicto. Esto debido a que se cuestiona desde la incomodidad y se analiza a detalle. Eso siento que es lo que también nos caracteriza mucho a las personas que estamos estudiando los estudios socioculturales. Porque nosotros cuestionamos, nosotros preguntamos desde las reflexiones que estamos haciendo como pues, personas inmersas en nuestra disciplina, o sea, Fabi politóloga, yo historia y Bárbara comunicóloga. Pues aquí se ve la transdisciplinariedad completamente y aparte de que trans. Amo. Otra distinción que se tiene es su flexibilidad en su metodología, que para mí se me hace excelente, a mí me encanta esta flexibilidad, al utilizar instrumentos cualitativos como herramientas de recopilación de conocimientos como son las entrevistas. Abriendo otra cita, a veces la clave se esconde detrás del dato duro. Eso es verdad, o sea, las gráficas, los números te pueden decir muchas cosas, pero ¿qué pasa de las vidas? O sea, la vida de alguien que está viviendo en un contexto totalmente diferente a México, en Estados Unidos, pues se entiende a través del habla, a partir de la narrativa, y pues vas a conocer la vida de las personas preguntando, no atrás de una gráfica, siento yo. Así es que siento que eso también lo retomo mucho. Y en este campo existen temas recurrentes como problemas conceptuales, que puede ser el consumo, la identidad, las representaciones y etc. También otro problema son los empíricos, que pueden ser conocidos como los medios y la interacción con los públicos o audiencias, culturas juveniles y otros puntos. Estoy abordando como que varios ejemplos, hay varios temas que se pueden desglosar porque los estudios culturales es algo como... Siento que yo soy infinito, pero no, es para mencionar algunos temas como por si a alguien le llama la atención de que, eso me interesa a mí, pues esto cabe en los estudios socioculturales, amiga. Espacios de indagación, que puede ser la vida cotidiana, y problemas de representación. Y como un fun fact, se escoge lo sociocultural en el Instituto de Investigaciones Culturales y Museo UABC por ser estudios críticos de la cultura con una influencia feminista y decolonial, ligada a este triángulo que podemos ver nosotras, que lo conversamos a veces, que es el de... La tríada, dices. Ajá, la tríada, que es raza, clase y género. Ajá, raza, clase y género, que eso está imbrincado, creo que en cada persona del mundo tenemos ese triángulo como importante, y pues también es estudios de la cultura, política, ¿cómo es el otro? La poder. Y poder. Ajá. Cultura, política y poder. Esos también son dos triangulitos que vamos a utilizar mucho en este capítulo, pero pues a grandes rasgos eso es lo que está caracterizado como lo latinoamericano. Bárbara habló desde lo Birmingham, Fabi habló de los Estados Unidos y yo abordo desde lo latinoamericano. Y pues nada, chavas, después de esta conversación, de este pequeño contexto, pues ya podemos hablar un poquito, dejamos abierto el micrófono. Con eso damos terminado el primer bloque del episodio. Queríamos hacer una pequeña aclaración. No va a ser todo el tiempo así, chavas. Solo es una cuestión de esta vez, porque nos pareció pertinente decir qué son los estudios culturales, ¿no? Porque quizás en la primera temporada no quedaba muy claro de dónde veníamos o cuáles eran nuestras quizás corrientes teóricas. Pero para que no se preocupen, ahorita vamos a hablar sobre cómo la aplicamos nosotros, y aquí ya vamos a hablar de manera un poco más amena para que se puedan entender y para que realmente quizás así logren entender un poco más fácil de qué van, pues, ¿no? Exacto. Atentas. Entonces, ahora, en el segundo bloque, vamos a pasar a un aspecto más personal y más ameno.
Buscamos aquí que nos conozcan más desde nuestras investigaciones y nuestros trayectos. A través de nuestros trabajos de tesis queremos dar ejemplos aplicados, ahora sí, de los estudios culturales, al mismo tiempo que platicarles cómo es que llegamos al posgrado por medio de nuestras experiencias, conocimientos situados y articulados. Entonces, si no hay problema, podemos comenzar nuevamente con la muñequita de estambre Bárbara. Ahora de estambre. Me encanta que te están cambiando los materiales con los que estás hecha. De terciopelo, de estambre. Que sí. ¿De alambre? De alambre. De hormona. No, Muñequita hormonal. Mega la muñequita hormonal del grupo. Sintética. Amiga, basta. Pero no es hormonal, al final del día es un cuerpo hormonizado. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la apertura del micrófono. Y yo quiero comenzar diciendo que sigo dentro de mi casa, que es la UABC, la Universidad del Estado. Como ya lo he mencionado desde hace varios episodios, soy comunicóloga y yo terminé primero en la licenciatura así de manera random porque tuve una compañera en un trabajo previo a entrar a la universidad que era comunicóloga y me caía muy bien y me pareció muy graciosa. Entonces la manera en que ella analizaba las cosas o cuando teníamos conversaciones era muy interesante y ya le pregunté como, ay, ¿en dónde estás estudiando? Y ya me dijo, ya, la Facultad de Ciencias Humanas. Larga historia, corta historia, entré, la terminé y al momento de salir me incorporo a la vida laboral. Me doy cuenta que en Mexicali es un caos. Como mujer trans, por lo menos para mí, ha sido muy complejo encontrar un espacio de trabajo en donde yo me sienta cómoda, en donde la mente no esté raro y sobre todo donde no haya sufrido discriminación. Creo que fue un proceso muy largo de darme cuenta que en Mexicali aún pues tiene muchísimas áreas de oportunidad, aún hay muchos espacios en donde no solo hay transfobia, hay homofobia, hay machismo, hay misoginia, hay clasismo, hay racismo, entonces pues hay quienes lo vivimos, hay quienes no, y yo ya conocía este programa, ya me había llamado la atención, sin embargo no me había atrevido a aplicar porque yo sentía que no tenía las capacidades suficientes y realmente no había vivido tanto como para decir, esta problemática me está atravesando, porque eso es una de las cuestiones más importantes en los estudios socioculturales. Anótenlo. La mayoría de nuestros trabajos o como investigadoras, investigadores, investigaderes, lo que trabajamos es algo que nos incomoda, es algo que nos atraviesa y pues es multidimensional, ¿no? Hay diferentes factores de los cuales pues ya mencioné de manera previa. Yo aplico al instituto, creo un anteproyecto que son las representaciones de las mujeres trans en un inicio, porque lo que yo me di cuenta es que yo entraba a un lugar y entraba enfrente de mí la bandera trans. Entonces ya había estigmas, ya había juicios, ya había como no nos importa que tengas licenciatura, que tengas experiencia, que seas bilingüe, que estés dispuesta a aprender porque pues eres trans. Entonces literalmente en mi cara se me llegaron a decir como yo te daría el trabajo, o sea, como recursos humanos, pero mi jefa es especial, pero mi jefe es especial, o sea, especial en el sentido en que es transfóbico. Exacto. ¿Eso me estás queriendo decir? Que aunque yo cumpla con las capacidades o con los requerimientos, mejor dicho, no me lo vas a dar. Entonces ahí me di cuenta que ya había como pues una representación, básicamente ya había concepciones de mí y de todas en general, porque nos engloban en una sola. Y fue cuando yo desarrollé este proyecto, lo propuse al instituto, afortunadamente lo aceptaron y a través del tiempo ha sufrido bastantes cambios para bien. Decidí tomar lo que es la serie Pose, no sé si algunos de ustedes ya la han visto, específicamente a Electra y a Blanca, porque son dos mujeres muy representativas de lo que es la dualidad como mujer trans. Son mujeres racializadas, ambas son negras, una afrolatina, y creo que son los dos modos de llevar la vivencia trans en general. O sea, Electra va como con una agresividad de la sociedad me la hace y yo se las voy a regresar. Y Blanca va como con un sentido de, ok, me la hiciste, pero yo te voy a probar porque estoy donde estoy, cómo he llegado hasta donde he llegado. Se encuentran en situaciones de transfobia, no solamente en espacios sociales, sino también en espacios laborales, dentro de la misma comunidad. Y creo que para mí era muy importante como ponerlo en un lenguaje visual, o sea, ponerlo en algo que la gente ya conozca para que lo pueda entender, porque cuando la gente me pregunta por mi trabajo es como yo les puedo decir, vean esta serie y van a poder ver de manera así gráfica lo que yo quiero tratar de poner en mi trabajo, como nos enfrentamos a que nos discriminen por cómo nos vemos, o no importa si ya cambiaste tus documentos, si ya obtuviste cirugías o tienes cierto nivel de pasabilidad, en el momento en que se enteren que eres una mujer trans,
rechazada, o te van a hacer misgender, te van a buscar cuál fue tu nombre muerto, o sea, 1000 cosas que de verdad llevan a la violencia, llevan a los transfeminicidios. Entonces para mí es muy importante poner como esa discusión en el mapa, y por eso me enfoco en lo que es la transfobia, en lo que es la resistencia, de cómo lo sobrellevamos nosotras. Entonces para mí atraviesa mi vida todos los días. Entonces este trabajo pues sí es complejo. Lo hablaba con alguien que fue una generación previa, con Carlo, que él me recomendó entrar a esta maestría. Su enfoque es desde los hombres trans, porque él es un hombre trans, y me dijo, yo lloraba mientras escribía, y es cierto, porque reflexionas y yo me cuestiono de que, pero ¿por qué hacemos esto? O sea, si todos somos seres humanos, ¿por qué nos categorizamos? ¿Por qué aprobamos, desaprobamos? Aunque tú tengas esto, no tienes lo otro. No, entonces sí es muy complejo, pero a la vez es muy gratificante ver tu avance y ver que estás como logrando los objetivos de plasmarlo y de que la gente lo vea y la gente lo entienda, y esto genera reflexión, y eso genera a la gente como, ok, entonces me pasé de lanza. Exacto. O no sé, mi sobrino, mi hermano, mi amiga quiere transicionar, o ya conocí a una persona nueva trans, ya sé cómo referirme a ella, ya sé cómo referirme a él, o le pregunto, o soy de una manera, no sé, que no sea agresiva, agobiante, no sé. Entonces para mí sí es como una pieza de mí. O sea, no solamente es un trabajo, sino también está mi vida como investigadora. Yo creo que no me puedo desprender mientras siga trabajando este tema. Wow. Amiga, yo te aplaudo, la verdad. Sonó súper divertido, sonó súper interesante. Pero pues sonó, o sea, se puede ver la pasión con la que la Bárbara lo está investigando. Pues siento que cada una de nosotros se va a mostrar ese momento de pasionalidad ahorita que estamos explicando nuestro tema. Y siento que otra cosa característica de los estudios socioculturales es que entendemos al otro. Pues eso también nos ponemos a entender al otro desde la empatía, desde su contexto, para nosotros poder comprenderlo y pues ser más humanos. Siento que eso también nos caracteriza como estudios de los estudios socioculturales, o sea, entender al otro, como tú mencionas. Si una persona se enuncia como trans, pues ya sabemos cómo enunciarlo, cómo llamarle, con sus pronombres, con su nombre elegido, y pues no ser mierda, güey. No sean mierdas. Así de sencillo. Luego creo que estaba, o sea, cuando comencé este anteproyecto veníamos saliendo como una temporalidad medio turbia en cuanto a los derechos de mujeres trans o de personas trans en general, y ahorita que lo estamos finalizando es volver a ese punto de inicio, o sea, con todo lo que está pasando de manera social, las discriminaciones que están sucediendo, que los baños, que el vagón del metro, que el espacio público, que no puedes entrar a esta tienda, que entonces es como nunca se va a acabar. O sea, nunca nos vamos a mover de este punto, o siempre vamos a estar como en un ciclo constante de repetición, que alguien me lo explique. Exacto. Y pues creo que también, para hacer referencia a nuestra primera temporada, tenemos temas que ya hemos hablado de estos temas, o sea, esos estudios socioculturales ya como en práctica, ya de una manera más amena, como el tema de los baños, el tema del primer episodio del transfeminicidio de Sara Miller Rey. O sea, todo eso se atraviesa con los estudios socioculturales y con el proyecto, con la investigación de Bárbara, pues lo atraviesa como chica trans. Y pues nosotros también lo entendemos desde ese punto y hablamos a través de lo que ella comenta y cómo ella es vista y como, pues no sé, de las lecturas que también leemos, porque también a veces nos las pasamos así como de teoría y todo eso, pero tratamos de bajarlo para que ustedes también entiendan. Las chavitas académicas y chavitas no académicas entienden esta discusión. Ajá, claro, y siempre está intrínseco como las relaciones de poder. Entonces nosotras siempre vamos a ser las subordinadas, siempre vamos a ser las marginadas, y más si no cumples con las expectativas de lo que es ser una mujer en general, trans o no. La transfobia nos va a atravesar a todas. Entonces, aunque tú seas una mujer cis, si no cumples con lo que una persona específica que te está analizando cree, o la idea que tiene de lo que es ser una mujer, también a ti te va a llevar. Te va a cargar, no nada más a nosotras. No, a la vez que es excluyente, no es exclusivo solamente para nosotras. O sea, nos excluye en general. Entonces nos intersecciona no a una, a varias. A todas las personas que no somos hegemónicas, que no somos blancas, europeas ni heterosexuales, siento yo. Y pues esa fue mi parte. Amistades, traté de sintetizarlo de la manera más amena posible para no llevarme todo el episodio, porque yo me puedo sentar aquí y echarme todo el podcast. La verdad, sí te aplaudo. Ajá, porque está intenso, pero
en un futuro vemos. O igual, si quieren como un episodio de cada uno, pues como una investigación específicamente de qué estamos haciendo cada uno, pues también podríamos hacerlo, pero déjenos saber. Ajá. Claro, y síganos dando like. En mi caso, y bien como le decía Bárbara, yo creo que indudablemente la investigación... Es que, bueno, voy a ser un poco honesto. Cuando yo ingresé aquí al instituto, a mí se me hacía un poco ridículo, la verdad, como esta cuestión que decían, es que la investigación te tiene que atravesar. Y yo también vengo de esta cuestión política, ¿no? Muy cuadrada, que no dejaba mucho la imaginación. Entonces a mí se ¿cómo fregados esto? O sea, pues no entendía. Está súper bien que lo compartas, sí. Porque creo que la mayoría que lo ve desde afuera, o sea, que no tiene una disciplina especialmente humanista, así lo entienden. Sí, entonces no lograba entender esa cuestión, como es que ¿cómo fregados me va a atravesar? ¿Cómo voy a...? Porque yo entré con un anteproyecto sobre trata de personas, ¿no? Enfocado en masculinidades. Ese era mi rollo en un inicio. Que sí me sigue gustando, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo la trata me va a atravesar? Pues, o sea, yo no he sido víctima o sobreviviente, yo no conozco a nadie en relación, o no sé, yo no conozco un tratante, ¿no? A una persona que haya sido sobreviviente de este crimen. Entonces no lograba entender y me sentía mal al mismo tiempo porque decía, pues, ¿cómo fregados voy a explicar esto, no? Y pues ya con asesoramiento y con ayuda de mi directora de tesis, entendí que lo que a mí me interesa es los estudios de las masculinidades, ¿no? El ser hombre, qué significa ser hombre, cómo se entiende, cómo se proyecta, ¿no? Entonces, ya haciendo memoria retrospectiva, pues muchos de estos intereses que me vienen a mí o me interesan a mí sobre lo que es ser hombre, pues vienen de mi niñez, ¿no? De un... ¿Cómo lo menciono? Pues yo vengo de una familia muy, muy católica. Creo que con el tiempo ha sido descatolizada, no sé cómo decirlo. Pero sí, desde muy niño, mi porvenir era muy católico. ¿A qué me refiero con esto? Era pues escuelas, todos los sábados, todos los domingos, misas. Rezábamos a veces pues en la casa, pues, o sea, como mi mamá quería rezar, a la fecha uno hace todos los días a las 3 de la tarde reza. Entonces, pues de cierta manera, eso me construyó, ¿no? Eso construyó en un punto lo que era yo, ¿no? Que soy yo en relación a ser hombre. Y ya, obviamente, ya vine teniendo como el ser gay latente, pues. O sea, eran muchas cosas que tenía en la cabeza y que me iban configurando. Incluso en un punto de mi niñez, recuerdo que desarrollé el tartamudear. Porque pues yo creo que ya en ese entonces tenía muchas cosas en mi cabeza que quería decirlas y aún lo hago, no sé si se dan cuenta, como que hablo mucho rápido, me trabo. Yo creo que es eso porque en un inicio no me dejaban hablar. O sea, como que el habla de la niñez no era permitida en la casa y en general en la cuestión católica, ¿no? Como que porque tendría que un niño o una niña hablar. No se toman en cuenta. Entonces yo creo que parte mucho de ahí, ¿no? Entonces, otros sucesos que ocurrieron respecto a esto es que en un punto de la vida de mi hermano también es gay, él es mayor que yo como por 4 o 5 años, lo corrieron de la casa. Lo corrieron de la casa por ser hoshis, lo invitaron a que se saliera de la casa, ¿no? De manera para no decirlo de esa manera. Y no te estamos corriendo, te estamos invitando para que a que te vayas. Ajá. Entonces, obviamente eso crea o configura en mí lo que es ser hombre, pues los pensamientos sobre mí, porque yo ya sabía que era gay, ¿no? Pero lo ocultaba, entre comillas, porque pues era obvio. Eso hizo que tuviera muchas reservas hacia mí y que me volviera una persona más cerrada. Igual ahorita, bueno, en otro capítulo vamos a hablar de una película que habla mucho sobre eso, sobre el encerramiento. Después de eso, pues mi hermano se va de la casa y pues sí me puso un poco triste porque era el primer referente que yo tenía, ¿no? De lo que es ser hombre y lo que es ser un hombre gay. Entonces, porque son cosas diferentes, creo yo. Sí. Entonces, paso a la secundaria y en la secundaria es cuando ya vivo como tal lo que es la homofobia, ¿no? Y el bullying. A veces a mí la palabra bullying creo que, bueno, yo considero que lo usan de manera muy escueta. Como que, es que me hacen bullying y es como... no sé, cómo nos llevaríamos entre amistades o algún sobrenombre o algo así. A mí para el bullying era que tener miedo de ser asesinado saliendo de la secundaria, a ese punto. Porque yo caminaba de mi secundaria a mi casa, entonces era un poco conflictiva mi secundaria en general. Entonces yo sí tenía mucho miedo porque mi hermano a veces me acompañaba como íbamos en la misma secundaria, mi hermano heterosexual, no, porque tengo otro. Me acompañaba y caminamos de la secundaria a mi casa, pero llegó un punto en el como era la más grande que yo, pues yo me quedé solo, ¿no? Entonces tenía que caminar la secundaria. A mí me daba mucho miedo que me fueran a seguir, porque si llegó el punto en el que me siguieran o como que inventaran cosas. Me acuerdo que uno de mis buleadores hombres llegó un momento en el que me siguió
pero solo quería platicar, pero yo estaba de que tenso, sudando, así que, ay, ya quiero que te vayas, o sea, tenía miedo que realmente en cualquier punto, como que, hey, acompáñame a tal parte y, o sea, podía pasar y ya ha pasado. Entonces, a mí eso, pues, me generó conflictos sociales, específicamente otra vez con los hombres, porque dejé de saber cómo relacionarme con ellos y comencé a tenerles miedo, específicamente a hombres heterosexuales, ¿no? Como que no los quería en mi vida, me daba pavor tenerlos. Me acuerdo que las primeras veces que volví a interactuar con ellos es cuando ya tenía hasta los 18, imagínense. Desde ese punto hasta los 18 años tuve puras amistades mujeres que no me molestan, pero al mismo tiempo creo que para mí era necesario pues relacionarme con otros hombres, pues, sabernos, conocernos, entendernos. Porque sí está padre y todo, pues tener muchas amigas mujeres, pero pues nunca va a ser lo mismo. Nunca nos vamos a entender de la misma manera. Entonces comencé a trabajar y comencé a relacionarme con otros hombres y ahí en ese punto logré entender que hay otro tipo de hombres, ¿no? No todos los hombres son lo que yo pensaba, ¿no? Como este miedo que fueran a lastimar y así. Entonces entendí, pues hay otro tipo de masculinidades, hay otra forma de vivirse como hombres y yo me identifico con ellos y yo los quiero en mi vida, ¿no? Yo creo que quiero crear como que esta red de hombres que nos apoyemos, que nos entendamos y no necesariamente gays, ¿no? Porque muchos de ellos son heterosexuales pero se viven de diferente manera que se relaciona mucho con mi investigación porque está muy relacionado a la forma en la que fueron criados, ¿no? Si tu papá es la primera figura masculina en tu vida. Tu primera figura masculina es abierta, es emocional, no te prohíbe el llorar, el amar, ¿no? O sea, tiene mucho que ver todo eso, pues. Otra de las cosas y una de las cuestiones teóricas que retoma mi investigación es Teresa de Lauretis. Es una investigadora feminista que tiene un concepto muy padre que se llama las tecnologías de género. Según ella, nosotros nos vemos influenciados por lo que consumimos mediáticamente, pero al mismo tiempo nosotros influenciamos a este contenido mediático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que yo soy un chavito heterosexual y yo veo en las películas que siempre me están dando a consumir, por ejemplo, de Marvel. Y veo que los hombres pues son esos vatos fuertes, musculosos, que no tienen emociones, que siempre tienen que estar al servicio para poder ayudar, sin importar sus necesidades primarias. Y si yo veo eso como representación de lo que debe ser hombre, yo lo voy a tomar y yo lo voy a hacer realidad en mis prácticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como yo tomo y acciono, el contenido mediático también me va a tomar a mí como referencia. Entonces es como un círculo vicioso. Lo menciono porque, no sé si fue en la prepa o en la universidad, descubrí un grupo que se llama Perfume Genius, que ya he hablado mucho de él, específicamente ¿cómo se llama? Del vocalista que se llama Michael. Michael fue como también, así como un abrir de mentalidad, decir como que, güey, yo me identifico contigo, yo puedo ver, es un hombre gay y se identifica como hombre, pero se maneja de diferente manera, ¿no? Como esas cuestiones de género quizás no le atraviesan de la manera a la que todos los hombres nos atraviesan, ¿no? Él sí realmente se cuestiona como, pues quizás la expresividad, que es lo más que nada la forma que utiliza como esas cuestiones de géneros, pero digo, pues yo puedo ser un hombre, identificarme como hombre, pero verme de esta manera, o sea, pues modificar mi apariencia como yo quiero, pero aún así, pues sentirme hombre, ¿no? Son cosas que veo en mi investigación. Y yo llegué al instituto, bueno, primero, yo estudié Relaciones Internacionales, que la catalogo como una grata coincidencia porque me acuerdo que fue una noche y estar en mi computadora de CPU, esas grandotas. Mi madre está en Sinaloa, entonces sí me hubiera gustado tenerla ahí en ese momento porque estaba muy confuso sobre qué iba a estudiar. Entonces elegí Relaciones Internacionales porque me apareció así como ¡pum! Y miré rápido la cara académica y dije, bueno, pues siempre me han interesado como esas cuestiones políticas, de problemáticas sociales, y dije, bueno, es lo que más me interesa. Y sí, la neta sí sí acerté en esa cuestión, pues. Entonces dije, ok, vamos a darle. Pero sí llegó un punto en el que se volvió limitante, porque como decíamos anteriormente, pues las gráficas, la cuestión cuantitativa, pues es limitante, ¿no? Yo quería saber más acerca de pues, lo que la gente piensa, cómo se relaciona, cómo podemos ayudar más allá de los números, pues. Creo que esta cuestión política muchas de las veces o la creación de proyectos sociales se limita a eso. Necesito yo verificar cómo mi política intervino de manera positiva, pero a través de los números. Pero pues eso qué, pues... O sea, yo necesito saber tu calidad de vida, cómo te relacionas con la ayuda que te estoy relacionando, te está ayudando verdaderamente, de qué forma y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces me parecía limitante, yo ya sabía que quería seguir como que en este rollo de académico, entonces comencé a buscar a personas que me gustaran dentro de mi escuela, que me gustara su trabajo o a qué se dedicaban. Entonces ahí fue cuando conocí a la profesora Sheila, saluditos, que fue mi maestra y fue estudiante de la maestría en estudios socioculturales, ¿no? Y pues ella también ha trabajado mucho en la expresión feminista, ha estado en proyectos sociales y le pregunté, ¿no? Pues, ¿qué hizo usted? Y no sé qué.
y ya me recomendó esta maestría si estaba más interesado en lo social, y ella me ayudó incluso en mi anteproyecto, como que a estructurarlo, le dio un visto bueno y me dijo, ya, mándalo. Y fue con ese con el que entré. Retomando un poco esta cuestión de identidad masculina, me gustaría traer a la mesa un recuerdo. De hecho, cuando estaba escribiendo todo esto, me acordé que a mí, pues, yo creo que se me nota lo gay a leguas. ¿A poco, Jochi? ¿Será? Entonces, en muchos espacios, no solo en los escolares, la categoría de hombre se me arrebataba. Me acuerdo mucho que mi hermano heterosexual tenía un amigo ahí en la cuadra que siempre que me miraba me decía medio hombre. Medio hombre, porque me juntaba con puras mujeres. Hombre. Me juntaba con puras niñas, desde muy chiquito me juntaba con puras chamacas, pues por esto, pues para evitar este tipo de Y qué confrontaciones. interesante la paradoja, ¿no? O sea, tú no estás buscando una transición, no estás buscando un cambio, pero no eres hombre. No, no era lo medio eres. hombre. Y a una que transiciona, eres hombre. Oh. Y para decirles que ese güey que me decía medio hombre tiene un hermano Hoshis. Entonces no me vengas, cochis. No me la hagas, Jochi. Entonces creo que ahí, pues, creo que es la parte de cómo nos atraviesa la investigación. O sea, sin yo pensarlo de manera crítica en ese momento, pues, vienen esos pensamientos, ¿no? Como que ya se me venía arrebatando esta categoría de hombre y hasta la fecha, ¿no? Y pues la religiosidad en mi vida cotidiana aún está, y esta cuestión de ser hombre se me arrebata a veces, ¿no? Y pues ya ahorita mirándolo en retrospectiva, pues me pregunto, pues, ¿qué es ser hombre, cabrón? O sea, ¿qué es ser hombre y qué debería ser para ser un hombre completo? Pero, ¿y si lo soy y no quiero ser el tipo de hombre que tú eres? ¿Y si existiera una multiplicidad de masculinidades a las cuales yo me puedo identificar? Entonces sí es mucho este rollo en el cual yo trato mi investigación. Y estas premisas, hay unos investigadores de masculinidades que hablan mucho sobre la crisis de las masculinidades, que normalmente vienen a partir de la fin de la Segunda Guerra Mundial, pero vienen a razón que las guerras, ya no existen las guerras, pues se acaban las guerras, y una de las cosas que tenemos los hombres es que necesitamos comprobar una y otra vez a nosotros o a un público imaginario los hombres que somos. Entonces ya no existe la guerra, ¿qué podemos hacer para comprobar a nosotros mismos que somos hombres, ¿no? Que es una característica perjudicial, considero yo, que tenemos los hombres, porque a las mujeres no pasa. O sea, los hombres somos los únicos que constantemente tenemos que comprobarnos a nosotros y a otros hombres que lo somos. Entonces es una cuestión bien rara, bien extraña, y lo pasa. O sea, yo como hombre gay, al momento de incorporarme como a dinámicas de hombres heterosexuales, sí está pero no sé cómo es como... Diferenciación. Es que lo hacen de manera tan sutil. Sí. Como que, a ver, hazlo pues. O sea, como esas actividades de que tienes que hacerlo porque si no eres joto, y aunque pareciera burla o como curadilla, no lo es. No lo es. Nada es inocente, amigas, nada es inocente. Para no extenderme más, les voy a decir mi título de investigación, que se vive desde los ojos de otro hombre, el consumo pornográfico a partir de la homosexualidad como configuración masculina. Aquí retomo la ayuda de informantes, 7 para ser específicos, que me explican cómo fue su desarrollo de masculinidades, bueno, cómo fue su porvenir de convertirse a hombres en relación a sus relaciones con otros hombres y el consumo pornográfico, porque yo considero que el consumo pornográfico es una de las características que nos crean como hombres. O sea, las relaciones que yo tengo con otros hombres, por lo menos yo lo experimenté, y los 7 hombres que estoy entrevistando también, que el tener amigos hombres inevitablemente va a hacer que yo consuma pornografía. ¿Por qué? Porque es una característica que se ha impuesto culturalmente, que se ha impuesto, no es que sea dada, ¿no? Entonces se ha impuesto, y la cuestiono, ¿por qué a los hombres se nos inculca desde muy temprana edad? A esto me refiero primaria, 7, 8, 9 años, que tenemos que consumir pornografía, y no solo cualquier pornografía, sino una mainstream, que pues normalmente la que miramos por Pornhub, por ejemplo, ¿no? Donde el hombre es mecánico, no tiene emociones, es extraído totalmente de la escena, su pene solo aparece en escena, y por otro lado la mujer pues es representada como que este personaje sumiso, el cual no tiene placer y solo está a disposición del placer masculino. Y ahí es cuando entra toda esta cuestión de tecnologías de género y cómo nos interpelamos, porque ese sigue siendo un producto mediático, ese sigue siendo un producto cultural. Entonces, obviamente, que es otra de las aristas de mi investigación. Si yo consumo desde muy temprana edad cómo es que el hombre tiene sexo, pues yo lo voy a querer replicar. Y los informantes me lo confirman, pues. Que llegó un punto en el consumir pornografía a temprana edad, pues que las mujeres se vuelven un producto más. Un pedazo de carne. Exacto. Entonces, eso es, y obviamente configura cómo yo me veo de hombre, ¿no? Y ya para cerrar, igual como les comentaba, si quieren algo más específico, pues podríamos hacer o un live o algo así, ¿no? Para no hacer tanto show. A los hombres de mi audiencia, quisieras preguntarles, ¿cómo, a qué edad y por quiénes fueron introducidos a la pornografía? Propongo por último
Bueno, retomo un concepto que se llama pedagogía pornográfica, que es toda esta cuestión pedagógica del sexo en la temprana edad que se transmite generacionalmente y educa sobre cómo deberían ser las relaciones sexuales estereotípicas heterosexuales. Y debido a la cotidianidad que se vive dentro de las relaciones de las redes sociodigitales y a la globalización, para mí ha evolucionado a una pedagogía digital pornográfica. ¿A qué me refiero a esto? Que ya no es necesario que un hombre como tal físico material te introduzca, ya lo hacen los medios. Pero esto tiene una relación, tiene una cuestión pues capitalista y de género, ¿no? O sea, moldeada a través de sistemas de lo que tiene que ser un hombre. Entonces ya no es necesario que un hombre me lo introduzca. Yo, por ejemplo, puedo estar jugando, como me lo platican unos chicos, yo puedo estar en juegos.com, digamos, que es una página dedicada para niñas, infancias, para jugar, y me va a aparecer un pop-up con pornografía. Y ahí, aunque yo lo puse en mi tesis, pero me dijeron que lo quitara. Aunque no tengo información para decir como que está pasando esto, pero lo está. O sea, ¿quién está, Pues tú lo has visto, pues. ¿quién está a cargo de esos pop-ups y por qué hay este tipo de contenido en páginas para niños? ¿Por qué se permite? Porque hay este contenido pornográfico que también suele ser animado. ¿Por qué se permite en esas páginas para niños? ¿A qué se debe? Entonces, sí es un rollo acá que se puede poner un poco denso, oscuro, pero está padre. Y pues yo cierro con eso. Wow. Sin palabras. Ajá, sin comentarios. No es cierto, sin comentarios. Pues yo veo, o sea, como les dije, yo creo que cada una va a tener su momento en donde nosotros hacemos como este lock-in en nuestro cerebro, en donde literalmente pueden ver a la Fabi, o sea, escucharla así de que todo eso, pero así nuestra mente, pues como investigadoras estamos a 5000 por la hora. Y pues yo creo que yo sí miré a la Fabi como entender a través de la teoría que estamos leyendo en estos momentos de nuestra vida, apenas estamos comprendiendo sucesos, acciones o prácticas, como mencionaba, de nuestra vida de chiquitos, pues, sí. O sea, Fabi siento que se está como descubriendo o autodescubriendo a través de la teoría. O sea, creo que ustedes le van a dar cuenta como cuando es teórico y cuando es lo práctico. Pues espero que se esté dando a entender. Pero yo sí lo puedo ver súper bien como Fabi está como, le incomoda, le molesta, tiene esta pregunta así como en lo visceral, pues, que también nos mencionan los profesores. O sea, tienes que buscar algo que te incomode en las vísceras. Y yo decía, güey, ¿qué se hizo? O sea, ¿de qué me hablas? Duela la tripa. Y luego también lo importante es que en este espacio lo podemos hacer, porque ese también fue otro de los motivos del por qué yo llegué, tal vez también tú, de que en otra posgrado. Maestría, en otro posgrado, no iba a poder desplayarme tanto como lo hacemos aquí, o no podemos poner como en categoría de análisis estas cuestiones muy delicadas o más complejas, que en otros espacios es rápido y superficial y solamente produce. Y creo que también se notaba, ¿no? Como nosotras humanistas veníamos aquí, es un ambiente muy similar a ciencias humanas, y yo desde el día 1, Fabi, sí se notaba la incomodidad, sí se notaba como los gestos o el qué onda con este programa, y para nosotras era como que, ay, sí pues, sigamos analizando las personas. De que quién era esa twin sin barba, sería que con tatuajes. Pero no, pues es que sí es completamente verdad. O sea, se puede ver ahí la transdisciplinaridad o cómo conjuegan o cómo se interaccionan las diferentes disciplinas para que los estudios socioculturales tengan este campo vigoroso y pues sí, con muchas oportunidades de hablar cualquier tema que a ti te atraviesa como persona y a ti te interese como persona. Así que pues yo me doy la palabra, creo que... ¿Puedo hablar? ¿Me dan el permiso de hablar? Adelante, ¿Puedo hablar? ¿Qué? Pero poquito, ¿no? Voy a decir 2 líneas porque pues la Fabi se acabó todo el tiempo. ¿Qué? No es cierto. Lo siento a Tere que está escuchando los micrófonos. Pero no, o sea, siento que esas preguntas están enlazando mucho esta primera parte de lo teórico que estaba muy pesado con los prácticos. Pues, o sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos entender de mejor manera y de mejor manera amena? Como que una conversación como estamos teniendo aquí. Y pues siento que son preguntas relevantes e interesantes. Siento que para explicarlos te lo cuentes un poco de cómo llegamos a este estudio. Personalmente que a mí me encanta. Llego yo a los estudios socioculturales debido a que me gané una beca de mérito escolar en la universidad, porque yo soy humanista como Bárbara, estuvimos de la Facultad de Ciencias Humanas. Me voy a alejar un poco de lo que tengo aquí escrito en el guión porque escuché que mis amigos están así hablando desde su viva memoria. Desde el guts. Ajá, desde sus guts, desde su visceral. ¿Qué? Pero no, ese sentido de que yo no iba para historia. Yo soy historiadora, pues gané este mérito escolar, pero yo no iba para esta carrera. Yo quería medios audiovisuales, yo soy esta persona muy visual, yo soy la persona que está detrás de las redes, de la red social de Te lo cuento cultural. Ahí mándanos reels. Yo estoy tratando de crear contenido, pero yo sí tengo como que a veces ideas muy plasmadas en mi mente que yo quiero que estén así porque así lo veo en mi mente, y agradezco a estas 2 muñecas de trapo que de verdad de alambre, de diamante, de rubí. Me encantó de diamantes.
pues que me ayudan a que a estos puntos o estas ideas se den, pues. Pero pues yo tengo esa visualización como muy en mi mente, pero pues yo me quise reubicar, o sea, dije, pues me voy a historia porque la historia siempre es algo que sí me ha interesado desde la secundaria, primaria, yo sacaba 10, a mí me encantaba las líneas del tiempo, o sea, no sé, se me hacía como muy interesante lo de los antepasados, pero hasta ahí, pues. El chiste es que llegué a la carrera de historia, yo no quería, yo todos los semestres decía, me voy a cambiar a comunicación, no sé cómo chingados, porque no son facultades que están, o sea, son facultades totalmente diferentes, artes y humanas, y están bien lejos, para empezar. El chiste es que ahí me quedé ya como en quinto, sexto semestre, cuarto, ya empecé a descubrir como esta historia oral, esta historia de las entrevistas, de lo que está separado de lo que creo que Fabi buscaba mucho, como las gráficas, como esto cuantitativo de números. Yo siempre estuve, o sea, yo para mí siempre estoy entrevistando. Yo tengo mi micrófono, mi micrófono imaginario cargado, yo siempre estoy así y cualquier cosa yo pregunto a la gente y pongo mi micrófono imaginario y pues a partir de ahí me gustó mucho la entrevista, que es algo de la metodología que estamos haciendo en los estudios socioculturales. El chiste es de que pues empecé a leer un libro de un doctor también que hace aquí en el instituto, que se llama Raúl Balbuena Bello. Un saludo al profe Raúl, que también tiene su programa de UABC Radio que se llama Diversexos con el doctor Abraham Nemesio. Lo pueden escuchar. Radio UABC. Donde los tres tuvimos una entrevista. Las tres tuvimos nuestro capítulo. La Bárbara hablando desde su punto de su investigación trans. Yo de gays voy a aunar un poco más en ese momento. Y pues Fabi desde las masculinidades. Que también haciendo un poco de referencia a lo que dijo Fabi, también tenemos un capítulo donde hablamos de estas H mayúscula, los hombres de H mayúscula o H minúscula. Estos hombres de que mamados y de que machos. Y los fifas. Y los, fifas, hombres. Fifas. Y los hombres con H minúscula, que son todas estas masculinidades que Fabi le interesa. Ahí entrarían los performative, ¿no? ¿Los qué? Sí. Sí, yo creo que sí, porque son otros masculinidades. Pero ¿qué no es un performance? Exacto, yo soy un performance andante. Pero aunando más, pues ya como que me empecé a educar sobre la historia LGBT aquí en Mexicali, que es nula. No tenemos un archivo histórico, que es lo que más me molesta. No tenemos una memoria, no tenemos un trasfondo de la historia LGBT aquí en Mexicali. Pues yo a través de este libro empecé a cuestionarme, empecé a preguntar a una generación anterior a la mía, o sea, que son los millennials, que es la generación de mi hermano. Pues, o sea, mi hermano más grande tiene, pues sí, nos ganamos como por 6 años. Y pues esa era la generación que yo tenía proximidad, y yo les preguntaba todo eso. Y pues mi investigación, mi anteproyecto llegó aquí al instituto haciendo como buscando esta manera de hacer esta historia, recopilar esta historia de toda la colectividad LGBT, o sea, LGBTTTIQA+, pero no me va a dar la vida. O sea, tienen que tener en cuenta que este posgrado dura 2 años. También si quieres aplicar el posgrado, también hay que sentar un poco las bases realistas, ¿sabes? Pero pues yo a partir de o sea, yo no hice tesis, yo me gradué en pandemia. También creo que esos contextos son importantes mencionarlos. Yo me gradué en pandemia, no tuve tamboreada, que eso es lo que me molestó mucho. Odio las tamboreadas. No tuve tesis, me gradué por promedio porque eso gané el mérito escolar. Y pues yo nunca había tenido acercamiento a una investigación como tal. Pues la carrera sí te enseña a ser investigador y docente en historia, pero la investigación era algo que quedaba así como punto y aparte. Así es que pues para este posgrado era necesario hacer este anteproyecto. Yo lo hago solo de lo poco que tenía conocimiento de hacer tesis. Y pues hice este anteproyecto que ya por cuestiones de estos 2 años ha cambiado totalmente. Ahora ya estoy investigando sobre identidad gay millennial en Mexicali, claramente. Y pues para mí es, como menciona Bárbara, humanas es como, aquí es una segunda parte como de humanas, siento yo el instituto. Una extensión. Una extensión, a mí me gusta mucho el instituto, nos podemos vestir de cualquier manera, nunca se nos cuestiona, es un lugar muy flexible, pero pues yo no sabía cómo era esta práctica del posgrado, pues yo pensé como que era algo como muy, pues sí, o sea, tenía referencias a otros posgrados como que no sé, en derechos humanos, ingeniería o algo así, pero en estudios culturales no tenía esto, pues, y como tenía esta beca de mérito escolar, pues ya la tenía que canjear porque se me iba a vencer. Y pues yo no le dije nada a mis papás que iba a aplicar a la maestría porque están así como, pues no sé, mis papás siempre están así como muy encima de mí, de que qué vas a hacer y como cuestionándome. Y yo, oye, espérame, no sé ni qué voy a hacer yo como para que me esté cuestionando un chorro. Y es por eso dije, yo no voy a decir nada, hice el anteproyecto yo solo, las entrevistas, todo, que la entrevista yo me encontré a la Bárbara y yo ya éramos amigos, ya éramos amigas en común fuera del posgrado y nos encontramos aquí en la entrevista. Y tampoco nos habíamos dicho que habíamos aplicado mutuamente. O y sea, ya nos encontramos. Yo iba saliendo de mi entrevista y Seba seguía después de mí. Entonces fue como, amiga. Ajá, y yo como que, amiga, ¿qué pedo? Y yo, ¿qué te preguntaron? ¿Qué pedo? Como que no sé qué más. Y la Bárbara ya me ayudó a bajar un poco mis nervios porque me dijo, no, te preguntan cosas personales de que sí, por qué entras al posgrado, cuál es tu investigación, qué profesores tomaste, etc.
Así que pues por eso llego al posgrado, se me hace muy interesante. Y pues dándome a la oportunidad de que pues era un posgrado gratis, pues o sea, para mí era el posgrado que más se me hacía interesante. No busqué tampoco tantas opciones porque era utilizar la beca para un posgrado o para un idioma. Yo pues una maestría, ya lo quería. Y pues ya quedamos, gracias al universo, gracias a Papi Shu y todo. Y pues lo dimos todo, así es que a partir de estos cuestionamientos que me hacían los profesores a las 9 de la mañana de que, pero te tiene que incomodar lo que estás investigando, yo no lo sé, no sé a dónde va mi investigación. Sí me frustré mucho, la verdad, esto de la investigación no es color de rosa como te lo pintan, porque pues si fuimos... de rosa que me vida hermosa. Ya, basta, Jochis, ya dejen de ponerle los reels. Pero el chiste es de que, pues sí, yo no sabía de lo que me molestaba hasta que intenté como que hacer este estudio de lo gay, exclusivamente lo gay. Me muteé todas las otras letras del colectivo porque no me va a dar la vida. O sea, yo creo que va a ser un momento que lo voy a hacer ya con otros... El doctorado. Ajá, el doctorado, porque sí queremos hacer el doctorado. Pero pues, ajá, me enfoqué en lo gay y pues sí lo quería hacer un poco más de vejez LGBT o vejez gay, pero ya por cuestiones de metodología y todo eso yo no encontraba informantes. Así es que volvemos a lo mismo. ¿Qué informantes fueron los que siempre me dieron información? Pues la generación millennial. Y es ahí donde dije, me prendí el foco y dije, esta generación gay es la que me va a ayudar a hacer este gran trabajo. Estos hoshis específicamente, esos hoshis del 82 al 94 son mi objeto. Son mi objeto de estudio. Pero yo los quiero mucho. Yo entrevisté a 5 personas que les agradezco, les mando un besote. Ustedes saben quiénes son. Pero pues me ayudan mucho a conocer estas prácticas, estas acciones que es muy diferente ser gay de frontera a gay en CDMX, o sea, porque son contextos totalmente diferentes. En CDMX se tiene esta capital LGBT, muchos antros, esta zona rosa, te puedes agarrar, o sea, hay más libertad, y aquí en Mexicali, en la provincia, pues no hay tanta libertad. Conservador. Ajá, conservador, moralmente religioso. Ajá, religioso, lo que me comentaba Fabi, o sea, ya ustedes están viendo que la investigación nos atraviesa por cuestiones personales, y contextuales, exactamente. Así que, pues yo siento que de ahí agarró. A mí siempre se me ha hecho como muy interesante conocer, pues, cómo la gente se relacionaba, pues, cómo estos gays se relacionaban, cómo estas... Pues no sé cómo los gays salían, ajá, como que dónde se divertían. ¿Y tú qué haces? Y yo, ¿dónde vas a y vas al Pink? Vas al Pink a bailar o algo así, ¿a qué antros vas a bailar? Pero pues yo todo lo gay yo lo aprendí leyendo, pues, y preguntando. Yo por mi práctica apenas estoy desenvolviéndome. Yo soy una persona muy introvertida a veces. A veces, cochis. Pero pues he aprendido mucho del mundo gay a través del preguntar, de cuestionarme y a través de la teoría que estoy abordando una teoría de identidades colectivas que hablo como de ciertas prácticas, acciones, nos hacen una identidad colectiva que esto sería lo gay millennial en Mexicali. Así es que es un poco así como un poco revoltoso, pero lo que yo rescato es la flexibilidad de la metodología. Pues yo entrevisto, yo hago preguntas desde mis cuestionamientos, desde mis propios intereses y a partir desde mi vivencia, pues. Porque yo, pues sí, mi hermano y yo somos gays, así es que a mi mamá le tocó... Le tocó dos hijos totalmente... Hochis, yo hago drag, trato de hacer todo lo que yo quiera, o sea, baile, drag, investigadora, académica, podcaster, gay... Pero, o sea, muchas cosas, pues, o sea, Aries. Yo necesito hacer muchas cosas y aquí los estudios culturales me permiten ser más práctica, más divulgativa, que es lo que también... No sé si existe la palabra divulgativa, pero lo utilicé. Pero el chiste es de que, pues, ajá, es lo que nos decían en la universidad, pues, como la historia te ayuda a hacer divulgación, que es lo que yo quería. O sea, yo no quería... A mí la docencia me da mucha hueva. En el momento, no soy cerrado, pero en estos momentos yo no me siento con la capacidad para yo enseñarle a otras personas, pues. Ajá. Yo me interesa si me ponen a hacer con una optativa de historia LGBT, alguien que me está viendo y está en la universidad, si me hacen una optativa de historia LGBT, algo con movimientos sociales y todo eso, a mí me interesa y eso sí me siento capaz de poder dar una clase de esto. Así que, pues nada, yo cuestiono desde que es Mexicali. Siento que también me ayudó mucho a esta estancia de investigación que tuve en México, como que me ayudó a leer sobre el territorio, sobre la identidad, qué es ser cachanilla, qué es ser todo eso, y verlo en contraste con lo que es México, pues lo que es la Ciudad de México, lo que es ser chilangue, lo que las tortas de tamal, el clima, la altitud, y aquí en Mexicali, pues la rumorosa, los tacos de asada, la comida china, el calor, o sea, como muchas... Las convivencias. Ajá, limita las convivencias y aparte, pues,
Pues, o sea, también depende mucho del contexto de ese territorio mexicali que también nos relega a la colectividad a estar en el centro cívico, que bueno, el centro de la ciudad, que ahí están los antros, los bares, pues la zona rosa, o pues sí, o esta zona rosa de la ciudad es el centro donde está el cocinero chino actualmente, más o menos por ahí. Pero no sé si respondí a sus preguntas, pero así yo llegué a los estudios culturales, es así como yo los hago en práctica, y pues no sé, me encanta que tenemos esta reflexión, porque yo también, o sea, con la teoría, con esto preguntar y que me den respuesta, también me ayuda a entenderme a mí como persona gay en este territorio y en esta actualidad, y con esto cierro y siento que me quedó hermoso este podcast. Y pues nada, gracias por escucharnos. Ya para ir cerrando este episodio les queremos comentar que alguna sugerencia o si tienen dudas con nuestros proyectos o algo que quieran que compartamos, tenemos totalmente apertura a generar mayor contenido, ¿verdad? O algo que realmente les interese. Creo que se nota cada una que nos gusta lo que hacemos y que queremos generar un cambio, porque al final del día esa es la intención de estar haciendo ese trabajo. No solamente lo hago y lo publico, sino como invitar a la reflexión, al cuestionamiento y a que las cosas se pueden hacer o una vivencia puede ser también diferente. Igual, si quieren recomendar algo, chavas, adelante. Amigas, pues yo siempre tengo algo que recomendarles y creo que ahorita es muy pertinente porque es algo teórico, pero también algo muy interesante. Les recomiendo el libro de Monique Wittig, es una lesbiana feminista de los 70s, 80s, en donde habla del pensamiento heterosexual como lo heterosexual como algo político, algo que está establecido, algo que está súper inmerso en lo social, en lo político, en lo cultural, y pues nosotras como personas de la colectividad, ¿dónde quedamos? Pues ¿dónde quedamos? Y es ese acto de resistencia que tenemos que hacer, pues. Porque también, como menciona Fabi, lo menciona Monique Wittig desde el punto de vista como de las lesbianas como esta persona que le rompe como este estigma de la sociedad heteronormada. O sea, ella menciona que las lesbianas no son mujeres porque no utilizan su aparato, su genitalia como para pues dar a luz, porque son cuerpos gestantes o todo ese tipo de cosas. Y pues lo que mencionaba Fabi, que decía el medio hombre, pues o sea, como no encajas con el ser hombre, pues no eres hombre, pero si eres hombre, pues al final del día nomás porque tenemos una orientación diferente. Creo que se da a entender más o menos, pero tiene que ver con estos estudios socioculturales porque eso la atraviesa. Monique Wittig sí está enojadísima con ese tipo de heterosexualidad y es lo que alimenta los estudios socioculturales. Ella y se lo recomiendo rabiosa. mucho. Sí, verdaderamente rabiosa. ¿Alguien más quiere recomendar algo, chava? Sí, yo estoy mirando un anime actualmente, entonces si eres Hoshis y te gusta el terror, pues te va a gustar. Se llama El verano que Hikaru murió. Está muy padre, está en Netflix. Creo que ahorita está en su 6º episodio, está en emisión actualmente. Trata de dos muchachitos que creo que están en secundaria y uno de ellos muere, pero regresa a su poblado y su mejor amigo, que está enamorado de él, se da cuenta que realmente ya no es el Hikaru que era antes de que se fuera a las colinas porque se murió en un campo. Entonces, este Hikaru está poseído por una entidad demoníaca, bueno, no sé si demoníaca, como ancestral. Okay. Entonces como que están en este dinamismo de que pues sí te quiero y mucho, pero ya no eres la misma persona que amaba antes, pero no sé, está extraño, está curada, a mí me gusta mucho, se los recomiendo. También si les gusta leer manga, Panini está publicando el manga actualmente. Hay una Panini, si eres de Mexicali, hay una Panini en Cachanilla. Justo acaban de publicar, creo que la semana pasada, el tomo 6. Saliendo aquí lo voy a comprar. ¿Qué? Y pues nada, a mí me gusta mucho. Ok, yo me aventé un libro bastante interesante que es sobre cómo es la vivencia de una mujer diversa. Sí. Entonces me encantó, la autora se llama Drew Afualo, es samoana, o sea, ella viene de Hawái, y el libro se llama Loud, o sea, ruidoso en inglés. Está en inglés, está en español, está en audiolibro y básicamente es una mujer de color. Es heterosexual, pero es una mujer gorda, es una mujer grande, mide 1.80 y es una mujer que viene del deporte. También es comunicóloga y expone cómo es ser una mujer. Ella vivió entre Hawái y Los Ángeles y la comparación, ¿no? De que era más vista como hombre en ciertos momentos por su corporalidad, por su fuerza, por no ser una mujer blanca. Y estos cuestionamientos de realmente yo estoy mal, o sea, yo tengo que editarme, tengo que alterarme para entrar en los márgenes, o es lo que me están haciendo creer. Entonces está bastante interesante, habla desde la vida amorosa, la vida profesional, las relaciones entre mujeres, en cuanto a como las amistades platónicas, tu familia, y realmente, aunque yo no sea una mujer cis,
pues fue algo que me atravesó, porque ahí fue donde yo entendí de que, ok, seas trans o no, ser una mujer diversa conlleva muchísimas cosas en la cotidianidad, pues en la temporalidad actual y pues históricamente. Entonces, altamente recomendado, está muy divertido. Y pues nada, la chica, hagan de cuenta que yo escribí el libro. Entonces, Sí, la verdad, sí. es bien a switches. La verdad, también tiene las uñas de gran impacto. Es un 80. La Bárbara y yo medimos más o menos eso. Creo yo, somos mujeres altas. Y pues ella es más... ¿cómo es? Es más alta que la Fabi. Ay, todas. Y pues creo que nada, ¿tienen algo más que decir, chavas? Para despedirnos. Nada, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye bye, Y bienvenidos besos. Les a esta nueva queremos temporada. y Nos vemos. síganos dando like porque nuestro Coméntenos. engagement nos mantiene aquí. Exacto. Nos vemos, los amamos y te lo contamos después. Te lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Cultural. Un podcast producido por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC.